Entonces, así no hay sistema de aseguramiento que aguante, porque todos los sistemas de aseguramiento son cooperativos y corporativos. Entonces, señores, se basa en cuánto cuesto yo al Estado para estar asegurado. Vamos a conversar a detalle con nuestro invitado, el doctor Jorge Moscol González, exdirector del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa de Miraflores, al cual agradezco por su tiempo, doctor. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias exitosa. Y un saludo a toda la teleaudiencia de ustedes que está tratando de conocer qué está pasando con el país, porque no es solo la salud, es un problema del país que estamos viviendo en estos momentos bastante venido a menos. Así es, y hablamos de la corrupción, que lamentablemente es transversal, y eso está afectando a uno de los sectores y ministerios más delicados y más importantes, porque es la salud pública, la salud de los peruanos. Sí, efectivamente, corrupción siempre ha habido. O sea, ubiquémonos primero en el contexto, ¿no es cierto? Que yo sepa, corrupción desde que empecé a trabajar en la actividad pública, le he visto, le he vivido, ha estado muy cerca a mí. Incluso he llegado en momentos que le he rechazado por razones X de cada uno, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viviendo ahora ya es una corrupción desenfadada, una corrupción abierta. Ya no es un hecho en el cual, bueno, por lo bajo uno pasaba algo y se quedaba ahí en el tema. No, ahora es público. Ahora parece ser parte del sistema ya institucionalizado. O sea que nos hemos degradado al extremo que no sé si habrá algo más abajo todavía. Entonces eso es lo que está pasando. Y en el sector salud, corrupción hay desde el hecho de que el empleado va, firma y se va a otro sitio a trabajar. Ya estamos hablando de corrupción. Desde que el X persona atiende a un paciente y le cobra por lo bajo. Ya estamos hablando de corrupción. O desde que el director, para adquirir tal equipo, recibe una comisión. Ya estamos hablando de corrupción. Y yo recuerdo, porque corrupción ha habido. Ojo, la primera vez que fui director del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, y tengo que decirlo, a pedido del doctor Untama y con la venia del ministro de Salud de aquella época, el doctor Mota, lo primero que me dijeron, ayuda a corregir la corrupción, porque en el hospital, en mi hospital, había corrupción y la veíamos, convivíamos con ella. Una aguja de punción lumbar que costaba en cualquier sitio 2 soles, al hospital lo vendían en 8 o 10 soles. Una venoclisis que costaba 2.70, al hospital se lo vendían en 5 o 6 soles. O sea, había corrupción. Entonces, yo digo en primera persona, disculpen, digamos, mi modestia, hice un pequeño estudio y hablé de 3 tipos de corrupción. La pequeña cutra, disculpen que lo hable muy claramente, la pequeña cutra, la mediana cutra y la gran cutra. Suena feo, gran cutra, pero es eso. Pero estas grandes cutras, doctor Moscol, están afectando la salud de los peruanos. Por supuesto. Y el MINSA ya aceptó el déficit de la atención de los asegurados. Sí, hasta la pequeña cutra afecta. Y la gran cutra afecta mucho más. ¿Y cuál es la pequeña cutra? Esa que está en el menudeo, en que el vigilante recibe 2 soles para dejar pasar en horas de no visita. La mediana cutra, la que está pasando en los tópicos que te cobran por hacerte una sutura o te piden una silocaína más para guardarla. Y la gran cutra, todos lo sabemos. Y había que corregir en concreto. ¿Qué está pasando en el sector salud? Está pasando de que para comenzar los directores ya no son por concurso. Una sola vez hubo concurso. Tuve la suerte de ganarlo en el Casimiro Ulloa y fue el primer y único director por concurso de ese hospital. Ya no hay. Y nos nombran ahora de acuerdo a circunstancias, amistades, etcétera, etcétera. Y tenemos el ejemplo típico del Hospital de Emergencias ahora. También han habido pasados. El Hospital de Emergencias viene de tumbo en tumbo en los últimos años. Yo ya estoy jubilado, pero la gente se queja, me habla y me dice. ¿Se acuerdan con el gobierno de Castillo? Todos sabíamos quién era Castillo. ¿Se acuerdan del gobierno de Toledo? Todos sabíamos que era un beodo. Sin embargo, lo elegimos.
A Castillo lo veíamos que se tiraba al suelo para engañar, y sin embargo lo elegimos. Es decir, que estamos eligiendo a la gente equivocada. En el Casimiro Ulloa, el director actual es una persona que durante todo el tiempo que ha estado haciendo guardia los martes y los miércoles, a las 2 de la tarde, se iba a la universidad, creo que Ricardo Palma, si no me equivoco, a enseñar. Y regresaba a las 7 de la noche para firmar e irse. Sin embargo, es director. Entonces, ¿cómo puede ser un liderazgo así? Entonces, ¿cómo podemos tener un presidente que se tiraba al suelo para engañar, que haga una buena gestión? ¿Cómo tenemos a un Beodo que haga una buena gestión cuando ya lo tenemos preso? Menos mal que uno por lo menos cayó, ya van 2. Entonces, ponemos un director que todos sabemos en el hospital, que se iba a la universidad a dar clases. Y eso es fácil de comprobar. Pidan que la fiscalía pida los horarios en la universidad y los compare con los horarios en el hospital. Y sin ser investigado, para luego ser removido. Pero no pasa nada, nadie investiga, nadie dice nada. Simplemente, si uno habla así, es contra la ética porque somos colegas. ¿Ya? Y al colegio médico incluso te sanciona. A mí me ha sancionado por hablar así. Pero bueno, es la verdad, ¿no? Y usted, usted está hablando con pruebas. Y ¿ya? Frente a esos actos de corrupción, estamos afectados los peruanos, y si ahora abrimos líneas telefónicas, la población tiene una larga lista de quejas de personas que están afuera de un hospital de emergencia por horas y por días y que no son atendidos. Y frente a eso, ¿cómo mejoramos el sistema integral de salud? Ya, estamos hablando del SIS. Debemos nosotros remontarnos cómo nace el SIS. Guste o no guste, nace con Fujimori, lo que llamó el seguro escolar. El seguro escolar, más o menos en esa época, yo era director para esa época del Casimiro Ulloa. Y había que implementarlo. No, hay que implementarlo. Así como están implementando lo de la emergencia, pues, de seguridad ciudadana, hay que hacerlo. Y se hizo. ¿Y cómo comenzó el SIS en mi hospital? El Seguro Integral de Salud en mi hospital. Una mesa chiquitita, una silla chiquitita y una doctora que era muy hábil, muy, digamos, proactiva. Y creo que hay que hacer homenaje a médicos así como la doctora Watanabe, se puso de jefe del Seguro Integral de Salud. En una mesita. Los recursos no habían, pero se comenzó. ¿Pero qué sucede? Que eso fue creciendo, pasó para los 14 años, después pasó para todo, después ya... Y se van incorporando, pero los recursos no se incorporan a la par que se incorporan los asegurados. Pero alguien tiene que pagar porque la salud cuesta, la salud no viene del cielo, alguien tiene que pagar. Exitosa. Lamentablemente, los recursos que son escasos, viene el otro problema, corrupción. Como el SIS paga, no paga el paciente, yo en lugar de pedirle un elemento, le pido 2 elementos. Como el SIS paga, le pido tomografía. En mi hospital el tomógrafo no funciona y lo mando a hacer la tomografía con el convenio que haga con otra empresa que le pague el SIS. Entonces, así no hay sistema de aseguramiento que aguante. Porque todos los sistemas de aseguramiento son cooperativos y corporativos. Entonces, señores, se basa en cuánto cuesto yo al Estado para estar asegurado. 50 soles, 50 soles, 50 soles. Es decir, si yo no me enfermo, se ahorran 50 soles, pero si ella se enferma, parte de sus 50 soles es para curarla. Es un sistema corporativo, cooperativo. Entonces, pero si yo esos 50 soles los gasto por gusto, fulano los gasta por gusto, ya no funciona el sistema. Lo mismo pasa con el SOAX. El SOAX es igualito, van a las clínicas y en un día nomás ya se acabó el SOAX. En el Seguro Social, ¿qué sucede en el Seguro Social? Para comenzar, el Seguro Social no es del Estado. El Estado tiene asegurados porque es un empleador, pero no es el dueño del seguro. Los dueños del seguro somos nosotros los que pagamos el seguro. Sin embargo, ¿quién lo gestiona? El Estado. ¿Y el Estado qué hace? Lo gestiona a su manera. Ya sabemos que gestiona mal. Desde la época de Belaúnde usaban el dinero del seguro para construir carreteras.
Entonces, por eso todo funciona mal. El seguro social, colas de colas de colas. Yo tengo derecho a atenderme porque para eso pago mi seguro. Sin embargo, me dan turno para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Exitosa. Pero si yo me voy a atender a una clínica, Inmediatamente. pago, me atienden a lo mejor inmediatamente, aunque ahora también están haciendo colitas, me atienden inmediatamente, pero es el seguro, mi seguro el que le tiene que pagar a la clínica, ya que ellos han sido incapaces de atenderme. Eso no sucede. Cuando yo he sido director de Casimiro Ulloa, atendíamos pacientes asegurados, porque el bombero generalmente, frente a una emergencia, lleva el paciente al lugar más cercano. Llegaban al Seguro Social, perdón, llegaban al Casimiro Ulloa, eran pacientes asegurados y no tenían recursos para pagar, cosa que no debe pagarse, dicho sea de paso. Pero no habían recursos. Entonces, el SIS no se podía activar porque era asegurado. Entonces, el hospital, con sus recursos, atendía al paciente. Cuando quería, lo digo porque yo lo he intentado, que el seguro me repusiera, aunque sean los insumos invertidos en el paciente, el seguro no, porque la norma no lo permite. Entonces, debemos hacer el seguro amplio, integral. Yo asegurado por el Seguro Social del Perú, si me atiendo en las Fuerzas Armadas, bueno, el seguro que le pague a las Fuerzas Armadas. Si un miembro de las Fuerzas Armadas se atiende en el MINSA, que las Fuerzas Armadas le paguen al MINSA. Y si el MINSA atiende a un asegurado de salud, que le pague al MINSA. El paciente no tiene por qué pagar porque es asegurado. Entonces, ahí vienen los problemas. Y eso no pasa en la Mala gestión. Se embalsan las atenciones, se embalsan. ¿Y qué tenemos? Hospitales que están cerrados por las tardes y por las noches. Hablan de hacer más hospitales y tenemos infraestructura ociosa. Porque los hospitales, por costumbre, por tradición, funcionan de 8 a 12 del mediodía. Algunos funcionan hasta las 2, hay algunas atenciones en la tarde en el Seguro Social, pero atenciones a media caña. ¿Por qué? Porque no es ampliar el horario, es invertir en recursos para que ese horario se amplíe. Es decir, en un hospital que trabaja de 8 a 2, hacer un segundo hospital que trabaje de 2 a 8. ¿Y por qué no? De madrugada. ¿Por qué no? A las 10, 12 de la noche, en los exámenes que están embalsados. Pero con gente aparte, con gente propia de esos horarios. Y con gente capaz. Y otro gran problema es la ausencia de profesionales de la salud, de médicos, y el desabastecimiento que tenemos de medicamentos. ¿Cómo podemos mejorar esa gestión? Por ejemplo, hay denuncias que hace la Contraloría cada año de que Senares no realizó un buen almacenamiento y se pierden miles y millones de soles en medicamentos por ese problema. Eso puede pasar y sin embargo pasa. Lo que no debe pasar es que quede impune, que no se sepa el por qué, que no se sepa por qué tal hospital fue desabastecido, por qué no se compró a tiempo tal o cual insumo. Eso es sancionado, debe ser sancionado, porque son incumplimientos de funciones. Si a mí me ponen como jefe de farmacia, yo tengo que hacer mi planificación de gasto de insumos de acuerdo a mi demanda y de acuerdo a mi histórico, y debo prever y debo tener un stock de emergencia. Sin embargo, eso no pasa, y no pasa también porque la ley de adquisiciones y de contrataciones a veces amarra. Exitosa. ¿Y amarra por qué? Para evitar la corrupción. Es decir, que hacemos leyes que tratan de evitar la corrupción y sin embargo no podemos hacer gestión por esas leyes, que es lo que está pasando con todos los proyectos que están actualmente con juicios y etcétera, etcétera, que tenemos en el país y que no se avanzan. Una obra demora años en hacerse porque tiene juicio. Entonces debe haber un mecanismo, para eso debemos tener gente inteligente en el Congreso para que busque las salidas técnicas, las salidas legales a todo esto. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, con las vacunas, tiene que haber un responsable, señores. El día que los responsables, disculpen la expresión, ya estamos fuera del horario, creo, de protección del menor,
los responsables, desde el punto de vista figurativo, sean colgados en los puentes del Sanjón, estoy seguro que nadie más se va a equivocar. Pero acá alguien comete un error o comete una torpeza o hace actos de corrupción y no pasa nada. Es la impunidad a lo que nos ha llevado a esta actual situación de desastre moral. Y ahora regresando al tema de salud, pero importante también hablar de la corrupción, porque esa es la base de por qué tengamos tantos problemas en el sistema de salud. Vamos a hablar un poco de lo que se viene el mes de octubre, el mes calificado como el mes rosa por la prevención y control frente al cáncer en territorio nacional. Hay una ley oncológica, entiendo que estamos bastante lentos con la reglamentación. Y la situación es que miles de peruanos que sufren de cáncer en las regiones del país deben venir aquí a la capital para atenderse. No hay otro lugar, no hay otra forma. Hace años que se viene trabajando para comenzar, el Instituto de Enfermedades Neoplásticas ha sido declarado, vaya el nombre, instituto. Quiere decir que rige, pone las políticas en lo que es la salud con relación al cáncer. Instituto. ¿Se dan cuenta? Las políticas, digamos, generales y los recursos los tiene que dar el MINSA. Y ha sido incluso, el Instituto de Enfermedades Neoplásticas ha sido ya declarado como un ente autónomo de gestión. Pero hace años que se viene tratando de hacer pequeños institutos, no solo en provincias. Ya se ha hecho en Arequipa, si no me equivoco, y en Trujillo. No tengo las cifras exactas. Pero también de centralizar la atención en hospitales. Hubo un programa que yo recuerdo en épocas pasadas en el Santa Rosa. Pero ¿qué sucede? En el papel todo se hace. Perú es uno de los países que más leyes tiene, porque tiene leyes hasta para saludar, creo. Pero todo en el papel. Y queda en el papel, no se reglamenta. Y si se reglamenta, no se acompaña de los elementos que permiten el cumplimiento de esa ley. Y también el cumplimiento, o sea, los presupuestos para hacer activa esa ley, cumplir con lo que demanda esa ley. Pero también los lineamientos punitivos para los que incumplen la ley, que tampoco se hace. Por lo tanto, queda en el papel. Yo creo que es absurdo que un paciente, ustedes no tienen idea el drama que es que venga un paciente de Piura o de Moyobamba a Lima a curar a su hijo o a su papá o a su mamá o a curarse ella misma. No tiene dónde alojarse, no tiene dónde comer, no tiene dónde estar. Y sin embargo están haciendo colas en los hospitales, colas de colas. Y esos señores creo que se puede arreglar con gestión. Simplemente con gestión. El director del hospital que se vaya, yo sé que hay problemas en el hospital de niños porque lo veo en la prensa, que vaya y visite a los pacientes que hacen ahí, que quieren, a última hora, alquilan, ahí he visto que han alquilado, no recuerdo qué empresa, en 3 millones creo. ¿Por qué no alquilan también unas casas para darle alojamiento a tanta gente que viene de provincias? Es una situación dramática. ¿Ya? Es dramático. Las familias viven afuera, con una pequeña carpa, y eso tiene que resolverlo cada director del hospital, porque por algo son los gestores de los hospitales. Y tienen que buscar las formas y pelear sus presupuestos. Pero los directores son puestos a dedo. Si piden algo y no están de acuerdo, los cambian al día siguiente y ponen a otro inútil. Ahora se nos viene lamentablemente un evento climatológico mundial. Es el fenómeno del Niño costuero y global, y solo con el paso del ciclón Yaku, lamentablemente las ciudades del norte subieron en emergencia por la presencia del dengue. Lógicamente que eso va a pasar nuevamente y vamos a ver lo mismo, hospitales colapsados, personas haciendo largas colas en las calles por una atención. ¿Cómo deberíamos trabajar para prevenir lo que se nos viene en el tema de salud pública? Tuve la suerte de ser director nacional de Defensa Civil, de Defensa Nacional. Y ni bien me siento como director de Defensa Nacional, pedidos de Piura, 3.000 soles para la procesión de no sé quién. Pedidos de otro sitio, 2.000 soles o 7.000 soles para arreglar tal ambulancia. Señores, Defensa Nacional es el ente rector de las emergencias a nivel nacional.
Cada sector poblacional tiene su defensa propia y debe organizar su defensa propia. Es absurdo que estamos en el dengue, ya hay muertos por dengue en Piura y recién están pensando en comprar las fumigadoras. Sí. Recién. Señores, las fumigadoras han debido estar colgadas en los, digamos, los depósitos como están colgados los extinguidores en cualquier edificio, en cualquier casa que tiene seguridad. El extinguidor está ahí para cuando sea necesario. Las fumigadoras debieron comprarse hace 10 años, 15 años, 20 años o renovarlas el año pasado para que estén listas en el momento que se requieran. No, hacen los procesos, empiezan a hacer el proceso para comprar y ese fue el dengue. Cuando compras se fue el dengue. Eso sucede. Estamos con un fenómeno del niño a puertas y están recién comenzando a hacer las normas, las no sé cuántos para descolmatar ríos. Eso debe ser periódico, debe ser rutinario. En cada población, en Piura, mi tierra, debería haber un gran campamento de depósito donde deben existir volquetes ahí estacionados para que cuando se necesiten salgan, motobombas. Señores, por el Club Grau se llena de agua, sabemos que se sale un poquito de agua, estornuda el río Piura y viene un tsunami a la zona del Club Grau. ¿A dónde van a drenar? Llevan motobombas chiquitas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, las caseras. Cuando deben haber grandes motobombas, ¿dónde están las motobombas? ¿Y dónde están las que se compraron el año pasado o el anterior año? Que deben estar continuamente en mantenimiento y cada vez adquirir más. Pero no, esperamos que llegue el fenómeno para recién hacer la ley de emergencia. ¿Y por qué la ley de emergencia, señor, en esas condiciones? Porque así se cutrea más fácil. Disculpen el término. Y me consta, se cutrea más fácil. Cuando hicimos la ley de emergencia, no me acuerdo del 2005 o 2006, creo que fue, en el cual participé, hoy la aprobamos, a las 2 de la mañana la mandamos al peruano, a las 8:30 en mi oficina ya recibía la llamada del sectorista, le llaman, para decirme que tenía disponible 15 o 20 millones para gastar y que ya sabían dónde se podía hacer, dónde por acá, qué sé yo. Y si no, ¿cómo se explican que el CIS en el terremoto de Pisco, compre carpas? El CIS tiene que comprar carpas. El CIS no tiene que ver con la atención de salud. Sin embargo, ahí donde aparecen todas estas situaciones para mí, de corrupción. Muy bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Jorge Moscol González, exdirector del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Miraflores. Muchas gracias por esta experiencia que nos ha podido usted brindar, donde la corrupción nos afecta a los peruanos en el tema de la salud pública, los medicamentos e incluso la atención de los médicos profesionales. ¿Cuál sería su recomendación para toda la población, para ese ciudadano adulto mayor que espera una atención, que espera por largas horas, para esa madre que carga a su bebé en brazos esperando que sea atendido? Primero, los peruanos debemos amar al país, amarnos a nosotros mismos, y si amamos al país, buscar lo mejor para el país. Y dejemos de estar eligiendo gente inútil, gente corrupta en los puestos de importancia. Aprendamos a protestar, aprendamos a exigir nuestros derechos. Por supuesto, protestas pacíficas, no lo que hemos visto, que no son protestas. Aprendamos a reclamar derechos, aprendamos a organizarnos y que los gobiernos gestionen con gente idónea, con gente preparada. No cualquier náufrago puede llegar a una dirección o a un congreso o a un ministerio. Exitosa. No cualquiera. Señores, los ministros son gestores, no son cargos de confianza de amiguitos o de gente interesada porque me dio esto o tengo que devolver esto. No, son gestores. El presidente de la República es un gestor. El Perú es una gran empresa que necesita un buen gerente. Ese es el presidente de la República. Así que yo me despido, creo que ya me estoy despidiendo, con algo que quiero dejarles. Señores, la corrupción está en todos los niveles. A lo mejor yo llego limpio, sano, pero la corrupción está reciclada en los ministerios.
No es el ministro el corrupto. El ministro puede transformarse en un corrupto. O puede transformarse en que yo no veo nada y me hago el sonso para poder seguir cobrando como ministro. Pero la corrupción está ya enclaustrada, está ya cimentada en los mandos medios, en los mandos menores, ahí dando vueltas. El ministro no le queda otra, la combate, si es que tiene el apoyo correcto, porque si por ahí combate, lo cambian. Si con apoyo o la combate, o se hace el sonso, o simplemente se asocia. Gracias. Muy bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Jorge Moscol González, exdirector de